Muy buenos días, colegas. Gracias por la invitación. Gracias a la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, especialmente al doctor José Cabrera. Estimados colegas, un saludo a todos. Les voy a hablar hoy de la localización y falsa localización del foco epileptogénico, electroencefalograma y otras herramientas. Esto es lo que vamos a ver en la presentación: conceptos sobre el análisis de la fuente eléctrica, presentación de un caso ilustrativo con semiología, los diferentes tipos de montajes y electrodos que se pueden utilizar en las evaluaciones prequirúrgicas y diferentes tipos de imágenes anatómicas y funcionales. Primero que nada, tengo que pasar 3 slides hablando un poquito sobre el fundamento, la teoría, y les prometo que después va a ser todo práctica. El problema directo y el problema inverso. El problema directo se preocupa en tratar de modelar, de hacer modelos. Y al modelo lo que se le añade son cosas como, por ejemplo, cómo funciona la fuente eléctrica. En la corteza hay no solamente la superficie, ¿verdad? También hay cisuras y también hay surcos. Y las neuronas piramidales que están en la superficie no dan un campo eléctrico igual a las que están dentro de los surcos. Una es un campo eléctrico radial y las que están dentro de las cisuras son tangenciales. Y esas corrientes tangenciales no se capturan en el electroencefalograma de superficie. Pero es más complicadito. Por ejemplo, las descargas radiales que están más superficiales y descargas radiales que también están un poquito más profundas dentro de los surcos van a producir campos eléctricos distintos, y también las tangenciales. Ahora, las tangenciales, como no son captadas por el electrodo del electroencefalograma, para eso está el magnetoencefalograma, porque detectan el campo magnético y no la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica, si va, por ejemplo, en dirección tangencial a la superficie, va a producir un campo magnético que va en dirección radial, pero no porque es radial se detecta. El magnetoencefalógrafo puede detectar campos magnéticos que están en cualquier dirección y no tiene además interferencia con ningún tejido, sino que es por el simple hecho de que es el campo magnético y esa es la dirección que tiene. Entonces, otra parte de modelar el problema directo es el conductor del volumen, y se hacen estos modelos computacionales que definen todas las características del cerebro, del líquido cefalorraquídeo, cráneo, piel, por ejemplo, la conductividad del líquido cefalorraquídeo, el volumen del cerebro, las propiedades atenuadoras del cráneo y de la piel. Todo eso se pone en ese modelo. Hay modelos que son realistas, como estos, y hay el modelo simple, el que usamos en la práctica, el que estudiamos en la escuela de medicina, el que estudiamos en la residencia de neurología, que nos dice primero que medimos EPSPs en electroencefalografía y que usamos un modelo simple y le damos parámetros sencillos. En este caso, el cerebro, la capa del hueso y la capa de la piel. Y así es que sabemos, por ejemplo, ¿verdad?, que para medir una descarga en la corteza se necesitan de 6 a 10 centímetros cuadrados. Eso se determinó tratando de buscar una solución al problema directo, y eso entonces es lo que nos permite la segunda parte, que es el problema inverso, que significa ya usar esa información para estimar la fuente propiamente dicha, porque lo que estamos captando en la superficie son solamente voltajes, no tienen ningún significado, no tienen nada que ver con el origen de esa corriente. Eso es lo que se trata de hacer con el problema inverso, y para eso se utilizan entonces imágenes, más que nada, y estudios, por ejemplo, de electroencefalografía con electrodo profundo, con grillas, magnetoencefalografía, que nos puede dar
no solamente el campo magnético, pero también el momento y la dirección de esos dipolos. De las imágenes anatómicas se pueden derivar segmentaciones, se pueden corregistrar con PET, esto es un PET, se puede hacer segmentación de la corteza para saber su grosor, para saber si hay displasias corticales en caso de resonancia negativa, como se le llaman, o sea que no es lesional. Entonces se pueden usar todas estas modalidades distintas para tratar de resolver ese problema inverso, ¿verdad? La tractografía de TI, importante porque nos habla de la anisotropía, la dirección del agua y por lo tanto de las corrientes eléctricas, que es parte de esos parámetros que estamos tratando de determinar. Pero algo que hay que aclarar, el análisis de la fuente eléctrica no es localización solamente, no es el dónde, sino también el qué, que es lo que genera, qué tejido, qué neurona, y también el cuándo. Y para eso tenemos la electroencefalografía, por su alta resolución temporal. Nos dice cuánto tiempo duró esa descarga para propagarse y llegar a la superficie. Si no tenemos ese tiempo, entonces no podemos localizar, no podemos calcularlo. Vamos al caso clínico. Este es un hombre diestro de 43 años de edad, con inicio de epilepsia a los 13 años, tiene una historia de meningitis a los 2 años de edad y tuvo un trauma cráneoencefálico por una convulsión que tuvo hace como 20 años. Tiene 3 tipos de crisis, una crisis focal sin pérdida del conocimiento, que la describe como sensación de déjà vu, una sensación extraña en la cabeza, eso es seguido por confusión, no pierde el conocimiento totalmente y son las más frecuentes 1 a 2 veces por semana. Están su crisis tipo 2, son crisis también focales, pero pierde el conocimiento. Él describe sofocación, calor, mareo, tiene fijación de la mirada, confusión, automatismos orales y manuales, afasia y amnesia posictal. Eso 1 a 2 veces al mes y tienen una duración de 3 a 5 minutos. Y esas mismas crisis tipo 2 se pueden entonces generalizar y convertirse en una convulsión. Pero también las convulsiones que él tiene pueden ser sin pródromo. Aquí pongo que tuvo 3 en fase 1. Fase 1 se refiere una admisión a la unidad de monitoreo de epilepsia prequirúrgica con electrodos superficiales, a diferencia de la fase 2, que es con electrodos intracraneales. Tuvo 3 crisis tipo 2 en esa admisión y tuvo 2 crisis tipo 3, o sea, con una convulsión propiamente dicha. Y todas las crisis lateralizaron al hemisferio izquierdo. Él está tomando 3 medicamentos a dosis máxima y ha fallado, no le han funcionado 2 medicamentos por lo menos. Y aquí vemos una captura de su electroencefalograma donde se muestran descargas muy focales en la región temporal izquierda, en la región midtemporal, T7, F7, T7 o anterior temporal, pero también en FP1, F9, T9 y P9. Esos son electrodos de la cadena subtemporal de la que voy a hablar en un momento. Además de esa descarga, ya esto es un montaje referencial laplaciano. Además de las descargas focales, temporales izquierdas, también tiene estas otras descargas que son un poco extrañas, ¿verdad? Porque son sincrónicas en la parte media, digamos que parietal, y eso no se ve muy comúnmente. Usualmente eso es algo que yo lo tomo como algo sospechoso. Tengo que revisar el electroencefalograma varias veces, asegurarme que eso realmente es un campo eléctrico que proviene del cerebro, porque no es muy usual ver algo que es sincrónico al mismo tiempo en ambos hemisferios, pero eso era sobre la línea media, o sea que no es algo irrazonable. Pero miren esta descarga también que tiene este paciente, actividad paroxística rápida generalizada, o por sus siglas en inglés GPFA, claramente
generalizadas con una predominancia frontal, que se pueden ver en epilepsia generalizada, pero también, incluso yo la he visto más frecuente en epilepsias del lóbulo frontal. Y aquí entonces tiene otro tipo de descarga que tienen esta fase invertida muy extraña porque van del lado opuesto a que, por ejemplo, esto es la inversión de fase tradicional que nosotros conocemos, pero esta va en dirección opuesta, pero son en la línea media también, son en la línea media alrededor del vértex, pero tienen un campo eléctrico bastante amplio. Esta fue una de las crisis electrográficas que él tuvo, y tuvo un inicio, como pueden ver, completamente difuso. No se puede lateralizar y mucho menos localizar. Aquí vemos la siguiente página, son épocas de 10 segundos, o sea que esta dura aproximadamente 30 segundos y tiene una terminación brusca, algo que se puede ver muy frecuentemente en la epilepsia focal frontal. Aquí vamos a ver el video de sus crisis generalizadas. Se reposiciona, se queda frisado, también tiene fijación de la mirada. Tiene vocalizaciones y además gira la cabeza y los ojos forzadamente hacia la derecha. Eso lateraliza al hemisferio izquierdo, pero además se puede ser un poquito más específico. Los primeros síntomas fueron con semiología temporal o orbitofrontal, porque pueden tener una semiología idéntica. Están en la misma área y están conectados por circuitos similares. Entonces aquí lo vemos, esa misma crisis, pero en una página estática, y vemos que es más que nada izquierda, es donde se desarrolla, donde evoluciona, donde se organiza mejor en la parte frontal, frontotemporal izquierda, FP9, F7, pero también está del lado derecho y también está en FZ, CZ, y bastante temprano en el inicio de la crisis. ¿Okay? O sea que aunque hay una mejor, si aquí lo vemos por ejemplo en un montaje referencial laplaciano, sí vemos que la amplitud es bastante mayor en F7 y que se organiza y evoluciona mejor que en estas otras áreas. Pero no se puede hablar, por lo menos en mi opinión, con 100% de seguridad de que esa es la localización, ¿verdad? Y vamos a hacerle cirugía, especialmente con los hallazgos interictales. Esta es la cadena de electrodos subtemporales, son parte del sistema 10-10, y la ventaja que tienen es que permiten captar descargas interictales basales, temporales basales y mesiales, que eso no lo captan los electrodos del doble banana tradicional, por lo que comenté, por el campo tangencial o radial, ¿verdad? En la localización, aquí tenemos el montaje doble banana estándar, aunque aquí hay un pequeño error, parece, de la persona que lo dibujó, porque te treba un poquito más arriba. Y aquí tenemos la cadena de electrodos subtemporales, F9, FT9, T9, TP9 y P9. Va por debajo, ¿verdad? O sea que tiene mayor sensibilidad, mayores probabilidades de captar esas descargas. Fíjense también aquí que está T1. T1 es alternativo, es un electrodo completamente diferente que se pueden poner por sí solo, no hay que poner la cadena subtemporal, T1 y T2, se usa con frecuencia también. Nosotros preferimos la cadena subtemporal, pero no la usamos con FT9 ni con T1, son equivalentes estos dos. O sea que también se puede poner este electrodo y decir que es T1, pero nosotros nada más usamos de F9 a T9, de T9 a TP9 y de TP9 a P9.
un estudio que valoró la sensitividad para detectar actividad ictal o interictal y lateralización del montaje bipolar estándar, la cadena subtemporal o T1 y T2, halló una diferencia especialmente en detectar crisis y en lateralizar. Es un poco más sensible que un montaje bipolar normal, pero es un poco menos específico. Eso pudo ser artefacto del mismo estudio, las diferencias no son sumamente altas, pero tampoco es algo que requiere recursos adicionales. En un centro que ya está haciendo investigaciones de epilepsia, ya hay todos los recursos para poner 4 electrodos adicionales en ese montaje. A lo mejor el interpretador es el que va a tener, el que daría más problemas, ¿verdad? Porque es más trabajo casi. Y está también T2. La cadena subtemporal y T1 y T2 son bastante similares y también se puede usar T1 y T2 igual que la cadena subtemporal. Los electrodos esfenoidales. Aquí en esta ilustración se ve un poquito mejor a lo que yo me refiero con, primero, la parte basal del lóbulo temporal y mesial, ¿verdad? Entonces, en este estudio, bueno, primero, el electrodo esfenoidal se inserta por debajo del arco cigomático y se inserta 3 a 5 centímetros de profundidad. Es un procedimiento que se hace en la habitación del paciente con un poquito de anestesia tópica. Se entra una aguja y se deja ahí el electrodo, que es sencillamente un alambrito. No tiene ningún contacto, es un contacto solamente. Entonces, como esta es la posición, estas descargas son radiales para este electrodo, pero son tangenciales para F7. Y por eso es que F7 no la puede ver. Y obviamente aquí yo estoy poniendo una caricatura, porque ahí hay muchos tipos de descarga. Hay surcos, hay fisuras. Pero en este estudio que se pusieron electrodos de profundidad en los hipocampos en sentido posterior-anterior, atravesándolo, y se pusieron además grillas en la región lateral temporal y mesial temporal, añadidos a electrodos convencionales, esfenoidales y T1. Eso fue Sperling que lo hizo. Vemos claramente que cuando hay descargas negativas en el hipocampo, en este caso hipocampo izquierdo, no se ven en la superficie, pero se ven en el electrodo esfenoidal. Eso es porque este dipolo negativo se produce en esa dirección, ¿verdad? O sea, no en la dirección hacia la corteza. En cambio, cuando hay descargas las descargas que se detectan en la superficie son negativas en F7, también se pueden ver en el esfenoidal, pero fíjense que va en el hipocampo, en vez de ser negativa, es positiva. Y además, en la grilla lateral del hipocampo es negativa. Entonces, eso lo que me dice a mí es que en la región lateral se están viendo las descargas con polaridad negativa. Y en el hipocampo, o en este caso la amígdala, perdón, el hipocampo, se ven opuestas. Entonces el dipolo está yendo en esta dirección. Y como es radial al F7, por eso es que se pueden detectar. O sea que este estudio demostró eso muy elegantemente. Los electrodos del foramen ovale, un procedimiento que hay que hacerlo con anestesia en el quirófano. Los neurocirujanos lo hacen algo similar con frecuencia porque tienen que hacer intervenciones para la neuralgia del trigémino, pero en vez de quedarse solamente aquí en el foramen ovale y hacer lo que tienen que hacer, el electrodo se avanza, se perfora la dura y se avanza justo por debajo de los hipocampos. Y ven aquí que cuando se toman tomografías, se ven los contactos que están en relación con el hipocampo. Los contactos del foramen ovale de los electrodos pueden tener
hasta 6 contactos. Aquí vemos una crisis de un paciente que tuve. Aquí están los electrodos esfenoidales, izquierdos y derechos. Y fíjense que aquí está también T1 y T2. En esta página de 10 segundos ya hay una crisis que inició en la región mesial temporal izquierda. Y pasan 10 segundos más y no se ve nada en la superficie, ni tampoco en T1 y T2. Y después de 20 segundos es cuando se empieza a ver en la superficie, tanto en la cadena temporal como en T1 y T2. Pero nos ganamos 20 segundos de información. Y el mismo paciente también tiene crisis independientes en el hipocampo derecho. Y también vemos igual. Además, nos da información adicional porque el artefacto miogénico en la superficie no nos permite ver hasta a lo mejor esta parte, a lo mejor la crisis. Sin embargo, el electrodo esfenoidal la muestra muy bien. Los electrodos subcutáneos se inventaron ya hace décadas, pero no se han visto en la práctica. Pero eso va a cambiar. Son electrodos, dicen de anillo, discos o tachuelas. Los de tachuelas se ponen con un agujero de Burr y están en contacto con la dura, mientras que estos se quedan justo por encima del hueso. Los estudios, esto es en ovejas, se pueden implantar. Este estudio lo implantó por 3 meses, no hubo complicaciones para sacarlo, ni de infecciones, ni de ese tipo, y además tuvieron propiedades eléctricas como impedancia, medición del voltaje, artefacto similar. Estos artefactos de masticación, de ondas lentas, y dan informaciones diferentes. Y yo digo que lo vamos a empezar a ver más porque hay una gran necesidad clínica de utilizar electroencefalografía ultra prolongada. Entonces, esto es un ejemplo de un dispositivo ya que está en ensayos clínicos en uno de los países nórdicos, y es un aparatico que se implanta el electrodo, y esto también, esta es la grabadora y este es el interrogador para manejar y eso se puede durar, la compañía dice que se puede durar ahí años implantado. Volviendo al caso 1, vemos las imágenes tanto estructurales como el PET corregistrado con la imagen anatómica de la resonancia. Vemos flare en la primera, T2, T1 y el corregistro. Y el primer corte que vemos algo es aquí, y la vemos en la T2 tridimensional, una hiperintensidad que fue resultado de su trauma cráneoencefálico. Y ya sabiendo esto, entonces la podemos buscar aquí, pero yo no culparía a nadie si no la ve. Y el flare, si se fijan, aquí es un poco no homogéneo, pero eso es por el artefacto. Aquí sí se ve claro, pero el PET no solamente le enseña a este nivel, pero ya le está enseñando mucho más por debajo. Este es al nivel de los ventrículos, y fíjense que ya hay una asimetría completamente obvia, una hipocaptación. Y si seguimos hacia arriba, es todo. Esto es a nivel de la lesión, el verde es la hipocaptación mayor. Y si seguimos subiendo al polo frontal, si seguimos subiendo al polo frontal, ¿qué me pasa? Voy en dirección opuesta. Se sigue viendo, fíjense en ese corte, rojo o magenta, y aquí muy hipocaptante. Entonces, y eso sigue hasta la región más superior. O sea que la resonancia no nos mostró algo que explique su semiología y que explique su electroencefalograma, pero el PET sí lo está haciendo. No lo hace con tanta focalidad, pero nos da información adicional. Nos puede decir no solamente dónde está el foco, pero también cuál es la zona sintomatogénica o la zona irritativa, que son diferentes zonas que uno trata de determinar cuando está haciendo una evaluación prequirúrgica. Por la semiología
sabemos que al principio de la crisis hay cesación del movimiento, automatismos manuales, desviación forzada hacia la derecha de la cabeza. El automatismo y la cesación del movimiento usualmente focalizan ya sea al temporal mesial o a la región orbitofrontal, porque están adyacentes y la semiología es muy parecida, se puede confundir. O sea que, y el PET nos muestra que hay una anormalidad en toda esa área. Además, nos da una idea de la zona irritativa. Vimos que hay descargas interectales multifocales y además con campo eléctrico bastante amplio. Y no solamente lo vimos en el electroencefalograma, pero también lo vamos a ver en el MEG. Entonces, la zona irritativa usualmente es la que tiene mayor extensión y la vemos en el hemisferio izquierdo. El MEG, lo que uno busca, básicamente, estos son los dipolos equivalentes o SDs, que no solamente lo que buscamos es idealmente que se aglomeren, que haya un clúster, pero que también tenga el mismo momento o dirección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este clúster que vemos aquí es el más focalizado, es el que más información nos da, pero la información se está perdiendo un poco porque entonces hay focos multifocales, ¿verdad? En diferentes sitios. Y, ¿verdad? Incluso hay a este nivel tan posterior, ¿verdad? Pero sigue siendo izquierdo. No vemos, a lo mejor vemos algo aquí en el lado derecho, algo aquí en el lado derecho, pero todo está, aunque sea multifocal, todo está en el lado izquierdo. Entonces, sobre esos datos, la semiología, las imágenes anatómicas, las imágenes funcionales, tanto el PET como la magnetoencefalografía, nos podemos plantear una hipótesis. Y la nuestra fue que el foco está lateralizado al hemisferio izquierdo, pero no está bien localizado. Y que posiblemente puede estar localizado en la región orbitofrontal. Las razones por las que nosotros decimos que el foco está lateralizado, no estamos refiriendo especialmente a la crisis discapacitante, la generalizada tónico-clónica que vimos que lateraliza el hemisferio izquierdo, y nos vamos a enfocar en eso, ¿verdad? Porque esas son las que son el gran problema para el paciente. Entonces, pensamos que ese foco está lateralizado a la izquierda. Entonces, teniendo esa hipótesis y teniendo esas diferentes informaciones, se puede planear una investigación fase 2. En el caso de él, colocamos 2 electrodos de profundidad con un total de 90 contactos. La mayoría fueron del lado izquierdo, solamente pusimos 3 como control del lado derecho, porque teníamos semiología, electroencefalograma, teníamos imágenes de resonancia, teníamos PET y teníamos magnetoencefalograma. Aunque el electroencefalograma estuvo un poco difuso, es verdad, pero teníamos 4 otras piezas de información independientes que tenían concordancia. Y eso es lo que nosotros tratamos de buscar, ¿verdad? Concordancia de datos multimodales. Vemos la colocación, las reconstrucciones de los electrodos derechos, hipocampo, zona motora suplementaria y región orbitofrontal. También en el lado izquierdo, orbitofrontal anterior y posterior, y en la zona suplementaria motora, así como también en el hipocampo. Hay más electrodos, pero esos son los más representativos. Y vamos a ver aquí una de sus crisis. Hey, Bob. Hey, can
point to the ceiling? Brian, point to the ceiling. Can you point to the ceiling? Ok. Bueno, ahí se nos complicó, ¿verdad? Teníamos una hipótesis que estaba lateralizada a la izquierda, pero ustedes vieron ahí, obviamente, que el giro de la cabeza esta vez fue hacia la izquierda, o sea que lateraliza a la derecha. Y eso puede pasar. Ya nosotros sabíamos desde un principio que habían descargas multifocales, que además habían descargas generalizadas y que cualquier procedimiento que se haga en estos casos son paliativos, ¿verdad? Pero no tuvimos preparado, no pusimos más electrodos del lado derecho. Pero incluso si lo hubiéramos hecho, no es un candidato para una resección, ¿verdad? Una cirugía resectiva. Entonces ya no teníamos que enfocar. ¿Por qué? Porque hay muchos focos, ¿verdad? Y si él tuvo 9 crisis que lateralizaron a la izquierda en una fase 1 y además tuvo crisis que lateralizaron al derecho, no podemos tener confianza en qué sacar, ¿verdad? Entonces, aquí hay el electroencefalograma, ¿verdad? Estos son los electrodos con sus contactos. Aquí están el hemisferio izquierdo, estos son los derechos. Y yo aquí subrayé los contactos más importantes. Primero, hay una descarga centinela. Y eso se vio consistentemente en sus otras crisis. Del lado izquierdo, si ven aquí, este es el electrodo que nosotros llamamos anterior hipocampo, y este es el medial, este es amígdala, perdón. Pero solamente porque le hayamos puesto el nombre hipocampo, no significa que todos los electrodos están en el hipocampo. Los que están en el hipocampo son los más profundos, que por convención son el 1 o el 2. Eso es lo más profundo siempre. Pero sin embargo, aquí, perdón, donde empieza la crisis es en LAH7. O sea que aunque es el electrodo que va al hipocampo, donde la crisis se ve primero es en la corteza lateral del lóbulo temporal. Igual en este otro electrodo. Y en los órbitos frontales, no, ahí sí, en el izquierdo lo vemos ya donde pensamos que está, perdón, esto también es en los contactos superficiales, o sea que no profundo. Y vemos aquí en la derecha, es diferente porque esta descarga que está aquí sí se origina en el hipocampo derecho, propiamente dicho. O sea, el contacto es el número 1. Pero también se ve en la superficie de este electrodo, que es también estaba dirigido al hipocampo, y también se ve en la zona suplementaria motora. Pero todo es básicamente sincrónico, o sea que tiene una propagación rápida, secundaria rápida, que es el término que se utiliza para eso. Pero se organiza electroencefalográficamente más del lado derecho que del lado izquierdo. Aquí pueden ver que esa evolución se ve muy bien y que del lado izquierdo la región orbitofrontal es donde mejor se va organizando, pero el lado derecho definitivamente es el que hace que todo se propague. Entonces, tuvimos la discusión, ¿verdad?, que se hace después de estos casos, y lo que decidimos fue recomendar un estimulador cerebral profundo, en este caso el DBS, que todos, ¿verdad? El RNS también es profundo, pero el DBS, y ponerlo en el tálamo. Pensamos que a lo mejor, no sabemos, ¿verdad? Todavía los epileptólogos no saben realmente cómo es que el tálamo está relacionado en esos circuitos lóbulo frontal. Tenemos buenas ideas, pero pensamos que insertando eso en el tálamo puede ser que evite por lo menos la propagación rápida. Y por cierto, a los que tenían duda de si cuando vieron el electrodo superficial de si era una epilepsia focal o generalizada, pues aquí no queda duda, ¿verdad? Entonces, en resumen, la localización del foco epiléptico en la evaluación prequirúrgica es un proceso iterativo
y en cada ciclo se replantea la hipótesis, porque en cada ciclo hay nueva información. Estoy poniendo aquí la palabra clave en azul. El principio fundamental de la evaluación prequirúrgica es investigar la concordancia de la evidencia de localización del foco usando datos multimodales, por ejemplo, la semiología, las técnicas de electroencefalografía, imagen, psicometría, y eso no se hace por ir de pescas, como pongo aquí, sino que la elección racional de estas técnicas es sobre la base de una buena hipótesis. Los datos concordantes de múltiples líneas de evidencia son igual a un buen resultado clínico. Y los estudios diagnósticos nunca reemplazan el juicio clínico. Eso ha sido así siempre y seguirá siendo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de provecho. Tuve que hablar rápido para mantenerlo en 30 minutos. Si tienen cualquier pregunta, ahí está mi dirección de email personal. Y gracias por la invitación de nuevo.